conferencia intitulada Navegando en los desafíos de la ética y responsabilidad de la psicología jurídica en la era digital, que será disertada por la doctora Martelisa Monsalve Cuellar, de quien se leerá su síntesis curricular. Doctora en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad La Gran Colombia. Especialista en Derecho Laboral, Relaciones Industriales, Seguridad Social, Conciliación y Arbitraje, Mediación y otros medios alternativos de solución de conflictos. Es doctora honoris causa en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Paulo Freire de Nicaragua. Desde 1989 ha sido delegada técnica asesora del sector empleador de la Conferencia de la OIT en Ginebra, Suiza. Ha sido profesora invitada en diversas universidades internacionales y es miembro de asociaciones jurídicas como la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre otras. Acompaña a la doctora Martelisa Monsalve Cuellar, la directora académica de la Escuela Judicial del Estado de México, maestra Adriana Sánchez Jiménez, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. Cedemos el uso de la palabra a la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar. Distinguidos asistentes presentes y virtuales. Reitero mis saludos de agradecimiento a todos los que han hecho posible este importante congreso que está culminando con resultados tan positivos. Para todos los que de una u otra forma han contribuido al éxito, sinceras felicitaciones y sentimientos de gratitud. La justificación de estar en este escenario no es otra que estrechar los lazos que nos unen a nivel de nuestros países y personales y de generosidad, una distinción que me hacen, pues como lo dije en el primer día en el panel, he venido a aprender, de verdad que lo he logrado, luego de escuchar las muy importantes intervenciones de todos y cada uno de los distinguidos expertos que me han antecedido en el uso de la palabra a lo largo de estas jornadas. Gran reto constituye llegar al final cuando ya todo se ha dicho y que los aportes serán una repetición de lo consignado por verdaderos maestros de la psicología jurídica y de la psicología forense. Después de escucharlos al final, haré algunas reflexiones de todo lo que he podido captar en estos días, pero muy disciplinada entro a desarrollar el tema que se me impuso. Navegando en los desafíos de la ética y la responsabilidad de la psicología jurídica en la era digital. Comillas. Cuando soplan vientos de cambio, unos buscan refugio y se ponen a salvo. Otros construyen molinos y se hacen ricos. Klaus Moller, experto en management y control de calidad, alemán. Para ordenar mi exposición y no exceder el tiempo que me han asignado, he dividido el contenido en una introducción, ética, su definición y alcances en las ciencias, responsabilidad, su definición y también el alcance en las ciencias, los conceptos revisados frente a la psicología jurídica, definición de la era digital, desafíos de la psicología jurídica en la era digital frente a la ética y la responsabilidad y unas conclusiones. A modo de introducción, para responder
el inmenso reto que significa tratar un tema no solo actual, sino que conlleva otro de grandes cambios en el siglo XXI, con el advenimiento de la era digital o disruptiva o de las tecnologías, como también se le conoce. Y por ello empezamos por recordar la definición de psicología jurídica ubicada dentro de las especialidades contemporáneas que, partiendo de la psicología con su objeto del estudio y comportamiento humano, que siendo tan complejo ha generado diferentes ramas que a su vez construyen y desarrollan metodologías, modelos de análisis e interpretación de los fenómenos, dando a esta referida y a la psicología forense, que también analizaremos dentro del marco de la ética y responsabilidad propuesto como tema central de la intervención. Recordemos entonces que la psicología jurídica es una rama de la psicología que estudia la conducta humana dentro del ámbito legal mediante la aplicación de técnicas y herramientas propias del método científico. Comillas. Un área de trabajo e investigación especialista cuyo objetivo es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia, cierra comillas, estoy citando a Scarf. Con ello, es fácil ubicarnos en los conceptos de responsabilidad y ética y en la conducta humana orientada a la psicología jurídica en cuanto a los estudios de la conducta humana, el ámbito legal, en lo digital y en esta era precisamente de las altas tecnologías. Entramos entonces a definir la ética y sus alcances. Es la ciencia que estudia la conducta moral, ya que establece cómo deberían actuar o el comportamiento de los individuos que conforman la sociedad. También se define como una parte de la filosofía que se dedica a la reflexión moral y que en sus tres ramas, metaética, la normativa y la aplicada, se adaptan mejor a nuestras consideraciones. La metaética, en el origen, naturaleza y significado de los conceptos éticos, la ética normativa, que busca normas o estándares para la conducta humana, y la ética aplicada para examinar las controversias éticas específicas. Lo dice Wikipedia en noviembre de 2022. Creencias y prácticas de primer orden sobre el bien y el mal por medio del razonamiento moral. Entre los conceptos básicos de la ética moral que nos permiten establecer el alcance a todas las ciencias, empezando con la psicología, su rama, la psicología jurídica, como lo hemos estudiado, es la conducta humana. ¿Cuáles son las implicaciones éticas respecto a los derechos humanos? Confidencialidad y privacidad, el consentimiento, un informe, los límites profesionales, la competencia profesional, el concepto de relativismo ético, interpretación de las conductas a los que realmente hace tanto énfasis nuestra querida María Asunción. Los maestros lo han definido también para
aceptar, digamos, con benevolencia algunas determinadas conductas. Sin embargo, debemos analizar que una sociedad, esa sociedad del siglo XX, del siglo XXI, donde en primer lugar el concepto de el bien y el mal están revaluados ante la gran permisibilidad en las conductas humanas, que hayan una excusa o justificación desde los mismos padres que encuentran bien lo que para sus antepasados fue completamente inaceptable. Y decíamos que también los maestros están aceptando como esa flexibilidad en el bien y el mal. Tendríamos igualmente que afirmar que estos aspectos se han revaluado en la sociedad moderna, lamentablemente. Pero nos queda la administración de justicia con la obligación de hacer las cosas bien, como lo afirmó Victoria, quien ya no nos acompaña. No podemos perder la confianza en la ética de los operadores jurídicos. Responsabilidad, su definición y alcance en las ciencias. Obligación de realizar ciertas funciones para lograr ciertos resultados. Cuando un individuo cumple sus obligaciones, entonces se dice, es responsable. Podríamos entonces afirmar que la psicología jurídica es responsable cuando la función que cumple de encontrar los medios alternativos de solución de los conflictos y en consecuencia sería aplicables todas las ciencias, porque a ellas siempre también se les presentan situaciones conflictuales. No obstante, podríamos preguntar, ¿esa responsabilidad queda satisfecha cuando no obtiene el resultado positivo y el conflicto queda vigente porque no encontró los medios? ¿Qué otros factores se debieran tener en cuenta para considerar que la responsabilidad está a salvo de negligencia, desidia, línea del menor esfuerzo u omisión? Me encantó la pregunta de John, de la Universidad de los Insurgentes, cuando dice, ¿qué podríamos hacer? Un joven. Mucho. Ustedes, jóvenes, son la esperanza de un mundo mejor. Luchar por la ética, por la responsabilidad. Practíquenla. Hemos querido desglosar estos conceptos que participan, el primero de la filosofía y el segundo de una conducta, de un hacer, pero de todas maneras relacionadas con el ser humano y por tanto generan el respeto a esos derechos humanos que cada día son más invocados. Traídos a la era actual, donde se ha potencializado y se han complementado con los cívicos, sociales, económicos, el ámbito de acción se amplía y por ello adquieren mucha más responsabilidad las ciencias y en especial la ciencia jurídica. Los conceptos revisados frente a la psicología jurídica. Partiendo de la base de que la psicología jurídica, como lo hemos establecido, es la ciencia que estudia el comportamiento humano
es evidente la incidencia de la ética y la responsabilidad en esa conducta. Y cómo al sufrir esa mirada más permisiva, como conceptos estaríamos frente igualmente a que inciden en este estudio del comportamiento humano y que tiene que entender la evolución del mundo moderno, la mutación de los valores y el ajuste conceptual frente a la ética y a la responsabilidad. Nos enfrentamos entonces a dos valoraciones. Mantener la rigidez de tiempos pasados y otra, darle un valor y adaptarlos a la sociedad del momento actual. Pero no podemos hacer a un lado la efectividad que mediante el estudio del comportamiento humano hace la psicología jurídica y la conveniencia de adaptación a ese ser humano que tiene un concepto diverso de la ética y la responsabilidad que repercuten en su conducta con una modulación diferente. Definición de la era digital y la incidencia en la psicología jurídica. Para muchos, y de ellos participamos, la revolución industrial, considerando que generó un cambio con los elementos de trabajo, la forma de realizar el trabajo, sería una sola, con varios ciclos. En su inicio, la revolución pasaría del uso del hierro y la máquina. Luego, el paso a la utilización del vapor y con ello estaríamos en una segunda etapa. Con la aparición del Internet y los primeros dispositivos sería la tercera y una cuarta, la de la tecnología, era disruptiva, con una nueva en la que estamos, cuál es la inteligencia artificial. Otros la separan sencillamente enunciando y completando la cuarta con la era disruptiva y la quinta sencillamente con la inteligencia artificial. Analizadas esas etapas que han transformado realmente, como lo dije, la forma de realizar el trabajo y los elementos para realizarlo. ¿Cuál es la incidencia en la psicología jurídica? Es evidente, pues esta se ocupa de la conducta humana, esta transformación frente a los cambios que ha significado la transformación del trabajo, la forma de realizarlo, los instrumentos empleados para esa realización y con una evolución incontenible que ha exigido al hombre grandes momentos de adaptación y esfuerzos en la búsqueda de adaptarse a esos cambios. Y generalmente los seres humanos tenemos un rechazo por esas cosas nuevas. Entonces, el esfuerzo frente a esa tecnología es mayor en las personas adultas y en los jóvenes se convierte en una verdadera adicción. En su condición de rama de la psicología jurídica ha tenido que asumir esos cambios y consecuencias y su subtema, la psicología forense, esos avances de la tecnología propios de la era digital, que de todas maneras ha significado un gran avance y un gran apoyo en ese papel de la construcción de las pruebas en los diferentes procesos, no solamente en el proceso penal.
¿Cuáles son los desafíos de la psicología jurídica en la era digital frente a la ética y la responsabilidad? Como lo hemos expresado, los conceptos de ética y responsabilidad frente a una sociedad moderna con una mutación de valores o para otros la pérdida de los mismos, y donde una permisibilidad o mirada moderadora de la rigidez de antaño parecen imponerse por estar íntimamente ligados con la conducta humana. Resulta fácil concluir que frente a la tecnología cada vez más sofisticada, va a resultar un proceso de adaptación mayor, pero también una gran garantía de que la administración de justicia va a ser más justa, más equitativa, vamos a tener más paz y menos conflictividad. Como conclusiones a esta pequeña, digamos, diálogo que quiero entablar con ustedes, conforme a esta temática desarrollada y con énfasis en el estudio del comportamiento humano que hace la psicología jurídica, es evidente su cambio, basado en el cambio conductual de la materia sometida al estudio del ser humano siempre presente. Conforme a la temática desarrollada y con énfasis en ese estudio, realmente tenemos que evidenciar la importancia de la interdisciplinariedad que se impone a través de estos pasos de la tecnología y de la ciencia jurídica a la cual nos hemos estado refiriendo. Y pensar que es una herramienta muy útil, la tecnología, para el desarrollo de las tareas que cumplen los operadores jurídicos. En cuanto a las reflexiones que he tenido oportunidad de hacerme al escuchar las magníficas intervenciones de mis queridos antecesores en el uso de la palabra, debo decir que la psicología jurídica que se ocupa de la conducta humana guarda mucha relación con el derecho laboral, donde precisamente desempeño casi una labor diaria. Y es precisamente ese ser humano, la persona natural, quien se hace acreedora a derechos y garantías que en el momento en que se ven vulnerados, acude al foro o audiencia en procura del reconocimiento y que el éxito de su acción serán precisamente las pruebas que presente, porque en el derecho la cosa es probando. Y quien presente las mejores será el vencedor en el litigio. Hay un aspecto en el cual hemos encontrado similitud y es en esa etapa de acompañamiento, de asesoría y pertinencia de las actividades a desarrollar que hace el psicólogo jurídico y en nuestro caso el abogado, que en calidad de apoderados asume la representación de su cliente, ejecuta labores semejantes, empero en la práctica de las pruebas en el proceso laboral tenemos la prueba pericial de gran importancia. El diseño de las preguntas, la calificación del testimonio desde el punto de vista de la capacidad mental
y factores de credibilidad, al igual que en los interrogatorios de parte, el examen de la autenticidad de documentos, en donde llegamos al convencimiento de la importancia del psicólogo forense como un auxiliar de nuestro proceso laboral y además de la importancia, repito, de la interdisciplinariedad y las competencias varias en los profesionales del derecho. ¿Cuántas veces en el derecho laboral tenemos la concurrencia de diversidad étnica? Y qué importante sería incluir como medio de prueba la entrevista etnográfica, que puede aportar mucho al proceso. Muchos de los procesos laborales se pierden por la falta de pruebas o deficiencia de las mismas. El apoyo del forense sería invaluable. En cuanto a riesgos laborales, hemos encontrado otro aspecto muy importante en que la psicología jurídica y la psicología forense serán unos auxiliares de excepción en cuanto a la pérdida de la capacidad laboral a consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, donde la evaluación posterior, esa calificación, serán determinantes para fijar una indemnización o una pensión de invalidez según el caso. No solamente es el concepto, sino que en ocasiones hay que controvertir esas calificaciones y contar con ese apoyo del forense nos puede llevar al éxito de la gestión. En el manejo de las historias clínicas y dictámenes profesionales que necesiten ser sometidos a pruebas de autenticidad, el de no haber sido manipuladas de manos fraudulentas nos darán un gran peso en nuestras reclamaciones. Esto abre otra importante oportunidad de colaboración y apoyo en la administración de justicia, pero donde definitivamente encontramos la gran convergencia es en el papel de buscar la solución entre las dos partes en conflicto que en lo psicológico o jurídico, como el abogado laboralista, tienden que buscar que sus representados lleguen a un acuerdo, intentando un diálogo entre las partes. En laboral puede intentarse una conciliación extrajudicial y en el proceso como etapa obligatoria a cargo del juez, so pena de nulidad. Y el psicólogo jurídico lleva ya una propuesta lista para buscar un arreglo. Esto nos lleva a lo que en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través del diálogo social, que no es otra cosa que el acercamiento de los interlocutores sociales para encontrar un acuerdo como partes interesadas en la solución de las diferencias. Es un discurso permanente de esta organización por estar convencida de la efectividad de esta herramienta y la impulsa constantemente. Esto abrirá muchas puertas y muchas posibilidades en la formación y, por tanto, la innovación en las mallas curriculares de nuestras entidades educativas. A lo largo de las muy enriquecedoras conferencias, se mencionaron tanto las estadísticas y quienes nos dedicamos a la investigación encontramos muchas dificultades para llegar a datas precisas y confiables. Con mucha frecuencia, sobre un mismo tema encontramos 2 o 3 bastante controvertibles, en lo que dificulta mucho acercarse a una información veraz. Esta sería otra importante especialización muy útil en la práctica forense.
Conversando con los decanos de Ingeniería y Arquitectura de mi universidad, la Gran Colombia, en el caso de la caída de un puente para los ingenieros o de un edificio para los arquitectos, las pruebas a través de los forenses serían de una gran utilidad, por lo cual ya se ha incluido esta materia en la formación de dichos profesionales. Debemos referirnos a la justicia restaurativa, también tratada por Virginia, dejando la propia inquietud sobre la implicación de todos los afectados. En este caso, el ofensor. No seré abogada del diablo, pero pensando que se trata de un ser humano y que vale la pena preguntar, ¿qué le ha negado la sociedad? Esa restauración, en el caso, debe ser la resocialización mediante el trabajo que lo aleje de la posibilidad de delinquir, acompañado de un apoyo moral psicológico. Otro campo bien importante para la psicología jurídica, y construiríamos una sociedad mejor porque no perderán la posibilidad a la reinserción a la que se refirió la pregunta de Jersey en el día de ayer. Igualmente, el trabajo con la familia, que sufre todo el peso de la reclusión de un ser querido, a pesar de todo. Otro tema muy mencionado, el relacionado con la salud mental. Es evidente que en los últimos 70 años, con el efecto devastador de las guerras mundiales, las crisis económicas de 1930, de los tigres asiáticos, la financiera de 2008, la revolución 4.0 o era disruptiva, la pandemia que dividió la historia del mundo en dos, nuevamente las guerras, la amenaza de guerra nuclear, la inestabilidad económica, política, las corrientes migratorias han originado seria afectación a la salud mental, aumentando las manifestaciones de violencia en todas sus formas, pero con acentuación de crueldad y de sevicia. Por tratarse de ciudadanos colombianos, el caso de Sancho en Tailandia, la niña Palacios en manos de ciudadano estadounidense, dan lugar a profundos estudios por parte de la psicología y la psiquiatría forense. Los invito a ello. La violencia intrafamiliar en mi país, en un estudio que realizamos en un semestre pasado, 3.700 casos, de los cuales, si bien los hombres tuvieron mayor participación, las mujeres no fueron ajenas en una gran proporción, por lo cual el flagelo es común. También contamos con el alarmante aumento de feminicidios, que deben ser materia de estudios muy profundos. Nuestra sociedad está muy convulsionada. Tenemos muchos suicidios de jóvenes. No desconocemos la inequidad salarial y de falta de oportunidades para las mujeres, que llevó a la Organización Internacional del Trabajo a adoptar los convenios 100 de 1951 y el 111 de 1958 sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres, que no acaba de cumplirse, y la posibilidad de acceso al empleo en igualdad de condiciones para las mujeres, que tampoco acaba de cumplirse. La OIT, con su convenio del centenario 190 y la recomendación 206 de 2019 sobre violencia y acoso en el trabajo, se encuentra en una campaña de ratificación universal por parte de los Estados miembros. Pretende que sea el segundo convenio universal. El primero
convenio marco sobre cambio climático en 1994. Hubiera querido preguntarle al magistrado maestro Sergio Valls en su magnífica presentación. Siendo la familia la célula de la sociedad, con la transformación que ha sufrido en su conformación frente a familias disfuncionales, y si a ello agregamos la incidencia económica absolutamente evidente que arroja en los datos que nos dio de esa conflictividad en materia civil del 70% que nos puso en evidencia, ¿cuáles serán las soluciones para recuperar el concepto de familia y que el factor económico no primara tanto en la relación familiar? La dejo a ustedes como otro tema de reflexión adicional a las que les he compartido como producto de la maravillosa experiencia que he tenido en la participación de este importante congreso, del cual me llevo inolvidables recuerdos y grandes conocimientos. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido pues un privilegio poder escucharla, escuchar cómo nos comparte su experiencia. Vamos a proceder ahora con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien aquí en la sala quisiera levantar su mano para indicarnos si tiene alguna pregunta? Por favor, si le pudieran acercar un micrófono. Buenas tardes, doctora. Primero agradecerle su magnífica disertación y la pasión con la que la cuenta y compartirnos la experiencia. Mi pregunta va relacionada a lo siguiente. ¿Qué papel y qué importancia tenemos que dar, tanto abogados como psicólogos o profesionistas en general, en este diálogo que estamos teniendo con la inteligencia artificial? Porque nosotros somos los que le estamos dando la información a la inteligencia artificial de acuerdo a nuestros estudios y de acuerdo a la información que estamos vertiendo en este universo tecnológico, para este diálogo generacional en conceptos tan importantes como familia, justicia y ética, que en estos 40, 50 años están tan denigrados y que hoy pareciera que la permisividad de todo es lo novedoso. Y me suena porque cuando yo era joven, escuchaba a mis maestros decir que nosotros les decíamos a nuestros padres, es que eran tus tiempos. Y en un momento de la adolescencia yo se lo dije a mis padres y abuelos, es que eran tus tiempos. Ahora yo soy padre de familia y entiendo que no eran mis tiempos. Sus tiempos y mis tiempos tienen los mismos problemas y las mismas situaciones, pero hoy comprendo los valores de manera distinta que hubiese querido yo entender en mi adolescencia, como ahora ya lo tengo con la madurez de padre. Pero se está perdiendo todo esto. Ya no estamos teniendo diálogo con esas generaciones y los conceptos que nos están metiendo hoy en día son los que están permeando en un 70, 80, 90% en la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando estas generaciones ya no estén y solamente nos eduquemos con lo que las actuales generaciones y hacia el futuro están metiendo en la era digital? Porque ya no va a haber de dónde agarrarnos hacia atrás. Algo tan sencillo. En el método científico, la idea es el primer paso. Tiene que ser probada para llegar a una teoría. Y hoy en día el mundo se mueve por ideologías que ya ni siquiera son probadas, ni siquiera para una hipótesis. Ahí mi comentario, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Arturo Vega, servidor. Muchísimas gracias, Arturo. Veo con enorme satisfacción que usted recibió parte de mi mensaje. Yo creo que los valores
de la ética, la responsabilidad, los tenemos que poner siempre muy en alto y luchar por ellos. Y además, que el ser humano no pierda su valor. Tenemos que pensar que si bien estos avances tecnológicos nos dan tantas oportunidades de mejoramiento, no podemos perder de vista que el ser humano está allí y que si ese ser humano mantiene en alto la ética y la responsabilidad, no habrá probabilidades de malear y utilizar mal esa tecnología. Tenemos que avanzar en ello. Y me encanta el reconocimiento que hace de la importancia del cultivo de los valores y rescatar la importancia de la familia. La familia, como lo dije, es la célula de la sociedad y no la hemos cuidado en la forma en que hemos debido hacerlo. Creo que tendríamos una sociedad mucho mejor si esta familia se hubiera mantenido con toda su integridad y con toda su valor. Entonces, usted ya, hoy como padre, que puede mirar que sus padres no en vano le inculcaron esos valores, hacia allá tenemos que seguir mirando, porque no podemos permitir, ni mucho menos, que esta sociedad convulsionada siga sufriendo tanto, porque estamos sufriendo mucho esos vaivenes. Entonces, miremos un poco atrás y rescatemos un poco de lo que hemos perdido. Muchas gracias, Arturo, por su pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos además un par de preguntas más. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de utilizar inteligencia artificial y algoritmos en la toma de decisiones psicológicas dentro del ámbito legal? ¿Y cómo pueden los juristas abordar estos retos? Muchísimas gracias a quien formula la pregunta. Yo creo que en la magnífica conferencia que hizo mi precisamente connacional, Catalina, esta mañana, nos indicó la importancia de que esas pruebas que se construyen a través de la inteligencia artificial no sean materia de manipulación y, por el contrario, que las tomemos como una herramienta muy positiva que nos lleve a esa verdad verdadera, que es lo que tratamos de conseguir a través del proceso, en mi caso, el proceso laboral, los diferentes procesos. Y qué satisfacción tan grande sería precisamente que mediante esa utilización de esas herramientas nuevas, novedosas, pero manejadas dentro de ese concepto de la ética, de la responsabilidad, podamos concluir con la certeza de que hemos descubierto verdaderamente la verdad y estamos haciendo justicia. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una más. ¿Qué impacto tiene la digitalización de la psicología jurídica en la percepción pública de la profesionalidad y la ética en el campo? ¿Y cómo puede esto influir en la confianza en el sistema de justicia? Yo creo, muchas gracias por la pregunta igualmente. Yo creo que mantener esa confianza en las decisiones judiciales es muy importante, porque en el momento en que nosotros perdamos la fe de que se nos está garantizando mediante un debido proceso, mediante concedernos el derecho que estamos buscando, que es el principio precisamente de dar a cada quien lo que le corresponde, que es precisamente la satisfacción que se siente en el momento de una definición
judicial. Tiene que dotar a los operadores jurídicos no solamente de esas herramientas, por novedosas que ellas sean, pero que siempre esté analizando con un verdadero criterio lo que se le proporcione como prueba para poder verdaderamente y con base en su criterio definir lo más acertado. Creo que una sentencia que deja al fallador convencido que realmente ha cumplido con su deber, con su conciencia, que ha respetado el derecho y entregado el derecho a quien lo ha alegado y lo ha aprobado suficientemente, es la satisfacción del deber cumplido. Y yo creo que todos los profesionales, no solamente del derecho, sino de todas las disciplinas, siempre debemos aspirar a eso, a cumplir con nuestro deber. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias. Agradecemos la brillante participación de nuestra conferencista. A continuación, la maestra Adriana Sánchez Jiménez hace entrega de un merecido reconocimiento a la doctora Martelisa Monsalve Cuéllar,